Romanos capítulo 16. Vamos a leer todo el capítulo. Ya. Después de más de un año vamos a terminar esta epístola. Romanos capítulo 16. Dice la palabra de Dios: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito y a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa carta llena de enseñanzas, llena de aprendizajes, llena de tantas cosas prácticas, Señor. Te agradecemos porque así es tu palabra. Nos enseña, nos muestra el camino, nos guía, nos reprende, nos disciplina, Señor. Nos alienta para hacer el bien, para buscar la paz.
Te pedimos que nos guíes, Señor, en este último sermón de esta epístola, que tú puedas guiar mis palabras, porque mis palabras humanas no sirven, Señor, pero tu bendita palabra tiene poder en sí misma. Ayúdame a ser fiel y ayúdanos a todos a poder recibir tu escritura, tu bendita palabra en nuestros corazones y guardarla ahí, Señor. Te rogamos, quita de nuestras mentes cualquier distracción. Quita de nuestros corazones cualquier afán. Danos un mismo sentir en Cristo Jesús. Por favor, Señor, que estemos aquí y ahora, honrándote, alabándote y dándote la gloria en este tu día, así como con todas nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues muy bien, hermanos, llegamos, como les decía hace un momento, al final de esta carta. Y es natural que al final de una carta haya despedidas, haya estos saludos que Pablo manda tanto a las personas que van a recibir la carta y también manda saludar con los que está él. Esto es algo común y tal vez podrían pensar, ¿qué tanto podemos aprender del final de una carta? Es algo tan normal, tan trivial. Tal vez ustedes mismos también han escrito cartas a parientes que se encuentren lejos, tal vez en otra ciudad, en otro país, o un correo electrónico. Y al final de todo lo que han querido decir, ponen, me saludas a mi tía tal, me saludas a tal persona. Dale mis saludos a los vecinos de allá que tienen mucho tiempo que no los veo. Y en cierta forma sí, eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Está mandando saludos a personas que están en la iglesia de Roma. También les está enviando los saludos de las personas que están con él. Pero hermanos, espiritualmente hablando, hay mucho más aquí que solamente simples saludos, que solamente simples cordialidades. Y si tienen sus boletines podrán ver que titulé el sermón como la maravillosa obra de Dios. Y es que, hermanos, después de haber recibido tanta y tanta doctrina, tanta y tanta aplicación de esa doctrina, solo podemos voltear hacia atrás y decir, cuán maravillosa es la obra de nuestro Dios, porque cada persona que se menciona aquí no estaría aquí de no ser por Dios. Y hermanos, es mucho más profundo. Vamos a ver ahorita un poco más a detalle algunos de estos nombres. Pero quiero que entendamos el milagro, literalmente el milagro que es que cada persona aparezca en estos saludos, que cada persona sea mencionada como un siervo de Dios, como un colaborador para el evangelio. Uno de los puntos mayores en Romanos fue, no hay nadie bueno, no hay ningún justo. Todos se perdieron, todos se desviaron. Y aquí tenemos una lista de nombres de personas que con todo su corazón y su alma están sirviendo a Dios. Eso, hermanos, es un milagro. Llena mi corazón de gozo porque podemos verlo aquí. Si tuviésemos que escribir una carta a otra de nuestras iglesias hermanas, los que ya hemos ido, los que conocemos a esos hermanos allá, podríamos mencionar sus nombres y llenarnos de gozo. Salúdame a tal hermano, salúdame a tal hermana que han estado sirviendo a Dios fielmente. Y es increíble porque no es natural en el ser humano. Para que todas estas personas estén descritas aquí, estén saludadas aquí, tuvo que haber una obra de salvación para cada una de ellas. Y hermanos, no voy a profundizar mucho en
la variedad de personas que hay aquí, porque recientemente tuvimos un mensaje justamente en cuanto a ese tema, en la variedad de las personas y la variedad de lo que abarca la salvación. Es para todos. No es para un grupo concreto, para una clase social, para un género, no. Es para todos y aquí lo podemos ver en estas listas. Leemos nombres de hombres, de mujeres, personas mayores, parejas, solteros, así como judíos, gentiles. Es maravilloso ver todo este grupo porque solamente pueden estar aquí por Dios. Y quiero imaginarme lo que Pablo sentía en ese momento. Y creo que es obvio para todos nosotros que él trabajó mucho en viajes misioneros, persona a persona. Tenía un cariño especial por muchos de los aquí mencionados. Pero tenía un cariño especial en general por la obra de Dios, por la obra de Cristo, por el Evangelio, por lo que era su misión, por lo que Dios lo había llamado a hacer. ¿Se imaginan lo que Pablo sentía al escribir estos saludos? Al poder ver hacia atrás y ver lo que Dios había hecho en cada persona. En que si bien no era por sus propios méritos ni los de los apóstoles, sino por Dios mismo, pero había demasiado fruto, había demasiado a dónde mirar, había demasiado por lo cual agradecer. Y un comentarista dice, muy probablemente Pablo estaba dictando esto con lágrimas, de alegría, de gozo, por recordar a todas estas personas, por hacer memoria de la gran obra de Dios. Entonces, hermanos, eso podemos aprender el día de hoy aquí. Podemos estar gozosos y llenos en la plenitud de nuestro Dios, sabiendo que Él siempre culminará su obra. Nuestro Dios Todopoderoso siempre culminará su maravillosa obra. Y podemos estar tranquilos de eso, hermanos. Vemos y vamos a entrar en un poco más de detalle acerca de estas personas. Y quiero que entiendan algo antes de pasar a ver sus descripciones. Todas estas personas, es obvio, eran pecadores. Todas estas personas estaban alejadas de Dios. Todas estas personas ni querían nada que ver con Dios. Pero Dios les salvó. Dios les salvó y podemos ver aquí en el versículo 1, por ejemplo, iniciando con Febe. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Primero que nada, no sabemos exactamente cuál era el pasado de Febe, pero lo que sabemos en realidad y con certeza es que era pecadora, que necesitaba redención, que necesitaba la obra de Dios en su vida. Otra cosa que quiero aclarar rápido, no voy a profundizar en esto es tema de otro estudio. La palabra diaconisa que se está utilizando aquí da más el sentido de siervo, no de el cargo como tal de servicio en una iglesia local como diácono. Entonces está hablando que Febe era una sierva en su iglesia, en Cencrea. Algunos otros comentaristas dicen también que lo más probable es que ella era la que iba a llevar la carta a Roma y por eso es que Pablo estaba pidiendo que la recibiesen. Realmente no sabemos eso con certeza, pero sabemos que ella ayudaba a muchos
y a Pablo mismo. Entonces, si podemos hacer esta relación en cuanto a dónde se encontraba Febe en Cencrea, que era un lugar donde muchas personas llegaban y muchas personas necesitaban hospedaje, probablemente eso era lo que Febe hacía, hospedar a muchas personas en su casa. Puede ser que también eso es en lo que ayudó a Pablo. Y ahora Pablo les está diciendo a la iglesia en Roma, va la hermana Febe, que es recomendada, ha ayudado a muchos, incluido yo, recíbanla como es debido. Muéstrenle el amor del que hemos hablado en los capítulos anteriores. Esta mujer servía al Señor con sus recursos, servía al Señor con su casa, servía al Señor con su servicio. Lo mismo podemos leer de Priscila y Aquila en el versículo 3. Dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Recordamos que Pablo ya había conocido con anterioridad a esta pareja, se menciona en algunos otros libros. Vemos que un tiempo salieron de Roma y ahora otra vez están aquí, puesto que Pablo les está mandando saludos. Y vemos algo que no leemos en otro lugar, que arriesgaron sus vidas por él. Se cree que pudo ser en el tumulto que ocurrió en Éfeso, pero tampoco estamos seguros de en qué momento. Lo que sí estamos seguros es que arriesgaron su vida por Pablo. Ellos no eran familiares ni algo así. Eran hermanos en Cristo. Eran amigos. Leemos que Pablo les manda saludos también en otras cartas. Pero hermanos, ¿qué nos dice la Escritura acerca de poner la vida por nuestros amigos? Que es la mayor demostración de amor. Y esta pareja lo había hecho. Lo maravilloso aquí, claro que es maravilloso que alguien ponga la vida por ti. Pero lo más maravilloso es que no hubieran hecho eso si no tienen a Dios. Obviamente estaban en el servicio, obviamente estaban involucrados en aspectos de la iglesia, en aspectos de enseñanza, en aspectos de viajes. No sabemos exactamente cómo. Dice, salude también a la iglesia de su casa. Probablemente también tenían recursos. Pero la constante en todos estos hermanos va a ser, sirven a Dios, a sus posibilidades, a sus dones, con sus recursos, pero están sirviendo a Dios porque han sido redimidos, porque han sido salvos y ahora su vida es completamente diferente. Ya no buscan lo suyo, sino buscan adorar y servir a su Dios. También en el versículo 5 mandan saludos a Epeneto, amado mío, dice Pablo, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Estaba recordando cuando esta iglesia empezó, hay algunos aquí todavía de aquellos que iniciaron, que fueron pioneros en esta iglesia local. Algunas personas ya llegaron siendo salvas, otras Dios les salvó en esta iglesia local. Pero me quedé pensando, qué bonito para un pastor, qué hermoso, qué glorioso para un pastor debe ser recordar esas primicias, esas primeras personas salvas en esta iglesia local. Y es lo que está haciendo Pablo aquí en esta región de Acaya. Dice, el primer fruto fue Epeneto, el primer fruto para Cristo, es decir, la primer persona salva, las primicias. Creo que Jason aquí puede entender como pastor lo que puede sentir tu corazón.
al recordar ese tipo de cosas, al volver atrás y ver a las personas y ver esto y saber que todo es obra de Dios, que nosotros no tenemos nada. Qué hermoso debe ser mirar atrás y ver cómo Dios te ha llevado de la mano y no te ha soltado. Y así a todos los hermanos que han caminado con Él. Dice: saludad a María, versículo 6, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Jonías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluda a esta hermana también, María, y es importante ver que después hace una distinción en cuanto al tiempo. Aquí dice, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Es decir, muy probablemente esta hermana ya era mayor, ya no tenía el vigor que tuvo cuando estaba más joven. Pero es honorable el servicio que ha hecho para Dios, para Cristo, igual que Andrónico, Junías. Dice que eran sus parientes, no necesariamente vínculo familiar, sino de nacionalidad. Otras traducciones dicen compatriotas. Dice compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Me gusta mucho siempre que menciona Pablo el compañeros de prisiones, porque creo que hoy en día hemos perdido un poco el impacto de pues ser prisionero a causa del evangelio. Quizás no estemos tan lejos otra vez, ¿verdad? Pero no es algo que hayamos experimentado como tal, nosotros por lo menos aquí en Ciudad de México. Es algo que es un poco ajeno a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Pero imagínense estar encarcelados, estar sufriendo por el evangelio y poder también mirar a tu lado y ver otras personas en las que Dios ha obrado, en las que Dios ha trabajado y que están ahí igual que tú por servirle a Él. En un sentido, hermanos, todos somos prisioneros, prisioneros de esperanza, prisioneros de Cristo, esclavos, siervos, la palabra que prefieran. Pero es lindo poder ver a nuestro alrededor y ver que no estamos solos. A veces, digo, Dios debería bastar, es la realidad. Pero a veces somos necios, a veces nos desanimamos tanto y perdemos de vista las cosas espirituales y celestiales. Pero podemos voltear a nuestro alrededor también y ver a nuestros hermanos ahí sostenidos por la mano de Dios y ser animados por ello, ser animados por esta obra. Versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. La verdad, hermanos, es que de muchos nombres de aquí solo tenemos sus nombres aquí en la Biblia, y la Biblia no nos dice más. Y podríamos pensar, entonces, ¿para qué nos mencionan a todos estos hermanos si no son personajes importantes en la historia y en el desarrollo bíblico? Pues precisamente por lo que les acabo de decir. Obviamente Pablo los conocía. Obviamente Pablo sabía en lo que habían trabajado, sabía muy probablemente en qué iglesia habían sido salvos, tal vez en qué momento, tal vez cuánto tiempo llevaban ya en el Señor. Él sí, nosotros no. Pero igualmente podemos ser animados por este testimonio. Porque eso sí, no hay persona que esté en esta lista que no haya entregado su vida al Señor, que no haya sido salva por Él. Y quizás también hoy en día nosotros podemos
escuchar de hermanos en Córdoba y escuchar de hermanos en La Escalera y escuchar de hermanos en Tehuacán y en Santo Domingo y en Estados Unidos que no conocemos, que nunca hemos visto, tal vez, que nunca hemos dirigido una palabra ni tenido una conversación con ellos, pero alguien nos ha platicado. Tal hermano, esto. Ha servido al Señor desde sus 15 años y ahora tiene 50, 60, 70 y podemos ser animados por esos testimonios. Debería levantarnos, animarnos y avivarnos el hecho de ver que Dios no te suelta. Que Dios es fiel en hacer y continuar su obra y que también la va a terminar. Todos estos personajes mencionados aquí ya descansan. No están entre nosotros, están con Dios. Han recibido lo que Dios les prometió. Él terminó su obra y hermano la terminará en ti. Eso es seguro. Entonces, al pasar por todos estos nombres puedes animarte. ¿No los conoces? Pero tuvieron la misma promesa y el mismo Dios que tú. El mismo Dios que los hizo perseverar hasta el fin. El mismo Dios que los sostuvo en este bendito servicio. Leemos en el versículo 12 de Trifena y Trifosa. Aquí estas muy probablemente hermanas. Y dice aquí, las cuales trabajan en el Señor, en contraste con Pérsida y con María antes, que dice, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Que probablemente seguían activas, pero nos muestra el lenguaje aquí, los tiempos verbales, que probablemente ya eran mayores. Y me anima mucho porque hemos estado estudiando también en los primeros cultos, en el libro de Tito, acerca de cómo todos en la iglesia somos importantes y todos tienen un rol para servir a Dios, a la edad que sea, seas hombre o mujer. Y aquí tenemos una variedad de hermanos que así lo han hecho. Versículo 13 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo, que es hijo de Simón de Cirene, quien ayudó a cargar la cruz de Cristo. ¿Recuerdan? Decía Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Y miren, aquí está Rufo, escogido en el Señor. Y su mamá también, la esposa de Simón. No sabemos de Alejandro ni tampoco de Simón. Algunos comentaristas dicen que tal vez Simón para este tiempo ya había muerto, por eso no es mencionado. No tenemos certeza, pero lo que sí vemos es que hay resultados, que hay frutos en todo lo que Dios toca. La palabra de Dios nunca, jamás vuelve vacía. Y dice Pablo que la madre de Rufo también, dice su madre y mía. Pues no era su hermano Rufo, ¿verdad? Entonces, significa que esta hermana, madre de Rufo, fue como una madre también para Pablo. Y escuchaba ahorita en las conversaciones, en la comida, de algunos hermanos que decían, ¿cómo valoro a mis hermanos en la fe? Se han vuelto más importantes, más confiables que mi propia familia de sangre. Y era cierto para Pablo también. Esta hermana que no era su madre, había sido como su madre para él. ¿Por qué? Porque estaban en el camino de Dios. ¿Y qué mandaba Dios? Lo que ya vimos en capítulos anteriores. Es una conclusión perfecta mencionar a todas estas personas porque es el resultado de todo lo que Pablo habló y todo lo que Pablo dijo.
toda la doctrina de la salvación y de no por obras y de nadie es mejor que nadie y ahora pongan en práctica su salvación, aquí está. Lo estaban haciendo. Dios estaba haciendo todo esto. Y continúa con más nombres. 14, versículo 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora en el versículo 16, después de terminar esta lista de nombres, dice: salúdense unos a otros con ósculo santo. Primero que nada, el ósculo o beso era algo que mostraba cercanía, en general, no solamente dentro de la iglesia. Mostraba cercanía, mostraba confianza, mostraba amor. Pero me gusta mucho que Pablo también agrega la palabra santo. Es santo, ese beso es santo. ¿A qué se refiere aquí? Pues sin nada en nuestro corazón que no sea justamente las cosas que son buenas para Dios, que es paz, que es fraternidad, que es amor, pero no más allá, sin perversiones. Eso es algo santo. Salúdense sin hipocresía. Recordamos cómo fue entregado Cristo, ¿verdad? También con un beso, pero no era un beso santo, era un beso traidor, era un beso hipócrita. Y aquí Pablo dice: ustedes no. Salúdense con ósculo santo. Salúdense considerándose unos a otros iguales, porque es lo que había dicho en la carta. No veas a tu hermano como menos. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa si tiene dinero o más talentos o más dones o más, son iguales ante Dios. Todos ustedes, porque fueron comprados por el mismo precio. ¿Y qué precio? Pablo estaba feliz y gozoso de ver todo este fruto, pero seguía exhortando a que esa paz se mantuviera, a que esa hermandad no se rompiera. Y este ósculo, este beso, era importante, era un símbolo, pero simbolizaba justamente esa hermandad, que pertenecían al mismo cuerpo. Y aquí pareciese que es un poco anticlimático lo que inicia en el versículo 17, porque parecía que Pablo ya había terminado con la carta y que estaba dando las despedidas, los saludos finales, y de repente versículo 17: mas os ruego, hermanos, y otra vez regresamos al contenido, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Primero, hermanos, creo que siempre me pasa esto a mí, y es que cuando predico algo también se predica en la mañana, y cada vez estoy más convencido y más convencido y más convencido que Dios está hablando específicamente, porque sabemos que no son coincidencias. Y yo no me puse de acuerdo con Jason para terminar Romanos el mismo día que él iba a tocar ese tema en Tito. Entonces, escuchemos lo que Dios quiere decir. Y este es un mensaje de gozo. Creo que todos estamos de acuerdo.
al ver a todos estos hermanos, leer de todos estos hermanos y su servicio para Cristo, y pensar en todos nuestros hermanos aquí y en nuestras iglesias hermanas, estamos al borde del éxtasis y del gozo. Y lo que probablemente sucedía cuando los romanos leyeran esta carta era eso. Ay, acuérdate de ese hermano, mándale saludos a él, y están hasta arriba después del regaño, que exhortaciones y doctrinas que Pablo ya había metido, están hasta arriba, pero oigan, tranquilos. Sí, todo va muy bien. Estamos en lo correcto, en llenarnos de gozo y agradecer a Dios por lo que ha hecho, pero no se olviden que no todo es color de rosa. Que siempre, aún en una congregación llena de amor, en una congregación con tantas y tantas personas que quieren y sirven, no solo quieren, sino que sirven a Dios, aún en una congregación, en una iglesia local, así puede haber y habrá estos hermanos que causen divisiones. Es triste, pero tenemos que estar alerta. No podemos dejarnos llevar solo por el gozo y creer que todo siempre va a estar bien. La palabra es clara. Tenemos advertencias de mirar, de poner atención. Dice Pablo, os ruego. Es algo que está pidiendo encarecidamente, con todo su ser, le preocupa. No es como de, si se acuerdan, échenle un ojito. Esto es algo que le pesa en su corazón, por eso lo ruega. No se dejen llevar nada más porque todo se ve bien. Estén atentos. Fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ojo, no te fijes en los que te hicieron una mala cara, en los que no te agradan, en los que no te caen bien, en los que piensan diferente que tú. No, en los que van en contra de la doctrina que han aprendido. Eso es lo importante, porque esos son los que causan la verdadera división, los que van en contra de la doctrina de Dios. Y dice aquí, y les ruega Pablo que se aparten de ellos. Ya vimos en la mañana, no voy a profundizar tanto, cómo debemos hacer esto. Amonestaciones y después el siguiente paso, ¿no? Hasta incluso excomulgación. Pero no es sano que estemos con esas personas. Pablo habló en este libro, en esta carta, acerca del cuerpo de Cristo, acerca de la unidad y de cómo funciona. Y ahora nos pide que nos apartemos de las personas que hacen estas divisiones. No es sano para el cuerpo estar con estas personas porque muy probablemente también te van a contaminar. Bien dice la palabra que si nos sentimos firmes, cuidemos que no caigamos. Dice que tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Siempre es una constante en la palabra y en el engaño de este tipo de personas y de en general lo que se opone a Dios, como Satanás. Saben, son astutos, tienen las palabras correctas para engañar. Dice con lisonjas, con palabras suaves. No se dejen engañar, hermanos, les exhorto, no sean ingenuos. Los corazones de los ingenuos son engañados. Y prácticamente, ¿cómo podemos no ser ingenuos? Leyendo. No hay otra manera. Lee tu Biblia, estudia primero la Biblia y si tienes más recursos, úsalos. Usa otros buenos recursos que hermanos a lo largo de la historia han escrito. Pero no
seas ingenuo, no te permitas ser ingenuo, porque vas a ser engañado, vas a ser llevado por estos que dividen. Estén alertas, aún en medio del gran gozo. Dice en el versículo 19, retomando un poco este argumento, pero en positivo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, la obediencia de los hermanos en Roma era conocida. No era algo secreto local, se hablaba de ello, se podía ver. Aún dentro de esto, Pablo refuerza la exhortación que les acaba de dar y les dice, sí, van bien, es bien sabido, pero sean precavidos, sean sabios. Nos recuerda un poco las palabras de la Escritura, ¿no? Sabios como serpientes, astutos como serpientes, inocentes como palomas. Es decir, estar preparados para distinguir del bien y el mal. Hay que tener discernimiento. No puedes andar por la vida creyendo que todo es color de rosa, porque hay exhortaciones en la Biblia que dicen que no es así. Sin embargo, también tienes que mantener la inocencia y la pureza de tu corazón. Tampoco ser tú la causa de la división y andar buscando mal y errores donde no lo hay. Debe haber un equilibrio. Debemos ser sabios. Y tenemos una esperanza. Tenemos la certeza de que al final Cristo vence. Cristo ya venció. Dice, en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Satanás no va a triunfar. Y Él lo sabe. Él sabe, Él conoce. La Biblia a veces mejor que nosotros. Sabe quién triunfa. Pero que nosotros también lo sepamos, hermanos. Que vivamos con esa esperanza viva. Que no sea algo que guardamos en un cajón, como muchas veces la Biblia, sino que sea algo que esté vivo y latente en nuestros corazones, que nos pueda animar aún en las peores pruebas y en los peores momentos. Tú, Dios, ya triunfó y tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, por medio de tu Salvador Jesucristo. Así que, amigo, amiga, si tú no tienes a Cristo, eso es todo lo que necesitas. Voy a ser muy honesto aquí. El mundo te puede decir que necesitas muchas cosas. Estabilidad, trabajo, dinero, títulos, fama. Son ilusiones. Se acaban. Solamente necesitas a Cristo. Solamente necesitas su obra mediatoria. Creer en que Él sí vino a morir por tus pecados. Creer en su bendita obra y arrepentirte de tu vida presente, de tus pecados. Todos los tenemos. No hay nadie que no. Arrepiéntete y ve a Cristo. Porque de verdad es lo único que necesitas. Y aún hay tiempo. Él promete que no echará fuera a quien venga a Él. Dios te promete eso. Tómalo, aférrate y ve a Él. Y arrepiéntete de tu vida pasada, de tus pecados. Te prometo
que te va a recibir. Él lo dice. ¿Y no leerás tu nombre en una lista aquí en la Biblia? Pero en el libro de la vida sí. En el libro de los escogidos, donde están todos aquellos que Él amó desde antes de la fundación del mundo. En el versículo 21 continúa. Ahora Él manda saludos de las personas que están con Él a la iglesia de Roma. Dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Con Pablo también había personas. Con Pablo también había hermanos trabajando. Vemos que los grupos cambiaban, a veces estaban unos, a veces estaban otros, pero la mayoría estaban siempre trabajando. Unos se quedaban aquí, otros iban con Pablo, otros no, ya no regresaban, otros se establecían por acá. Pero hermanos, lo que quiero enfatizar aquí al final es: la vida cristiana no se vive solo. No queramos ser individualistas en las cosas de Dios. Fuimos creados, fuimos redimidos para esto, para esta comunidad, para esta hermandad, para ayudarnos. Y qué mejor, hermanos, que ayudarnos no solo en la vida diaria, no solo en lo que va a perecer, no solo en lo que se va a acabar, sino en el trabajo para nuestro Dios y en hacer tesoros en el cielo. ¿Qué hay mejor, hermanos, aquí, en esta vida, que poder servir a Dios hombro a hombro con tus hermanos? Poder servir al que te redimió, al que te salvó, al que te amó, lado a lado, con personas que recibieron el mismo regalo inmerecido. ¿Qué hay mejor, hermanos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sí es con todos nosotros, porque Él nos salvó y porque no nos va a abandonar. Y termina la carta en el versículo 25: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Hermanos, esta es una de las doxologías más grandes que hay en la Biblia. Esto es final de carta, esta exaltación final a Dios, pero es en un sentido un maravilloso resumen no solo de Romanos, sino de toda la Biblia. Dios era el único que podía hacer esta obra. Y qué glorioso que este misterio que se mantuvo oculto por tanto tiempo ahora está en luz plena para nosotros. Está en luz plena para todo tipo de persona, para toda gente, para que obedezcan a la fe. Porque es un don de Dios que solo Él da. Y si pudiera concluir con algo, hermanos, hijos de Dios, por favor, que su mayor anhelo sea, como dice aquí el versículo 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Que tu anhelo, hermano, sea darle la gloria al que te salvó. Olvidémonos de todo como Pablo lo enseñó en esta carta. Nadie es más, nadie es menos. Solamente gózate en tu Señor.
y glorifícale como tu Señor y Dios, hagas lo que hagas en tu vida. Y esa gloria, hermanos, será para siempre. Él es el único digno de esa gloria. Entonces, terminamos, hermanos, esta carta dándole la gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos tantas gracias por todo este tiempo, Señor. Porque tú has dirigido mis palabras, tú has dirigido esta iglesia, Señor, tú has dirigido nuestras vidas. Te amamos, Señor, permítenos demostrártelo. Te rogamos, Señor, que no se quede justamente en palabras, sino que se vea, que como todos estos hermanos de los que leemos aquí podamos dedicar nuestras vidas con diferentes trabajos, con diferentes recursos, con diferentes dones, pero que nuestro corazón esté volcado a ti y que toda nuestra vida sea para ti. Tú lo mereces, Señor. Te rogamos que nos ayudes en nuestra debilidad y aún en nuestra poca fe. Danos gracia y paz. Te rogamos, oh Dios, permítenos glorificarte, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén.